un patógeno que se encuentra como colonización muchas veces, pero también puede ser patógeno, causa un amplio espectro de infecciones que vamos a revisar más adelante. Es una de las principales causas de infecciones en pediatría y vamos a ver que causa un espectro muy amplio de infecciones, desde infecciones de piel y tejidos blandos hasta infecciones muy graves, como veremos más adelante. Y lo otro que nos está afectando más últimamente es que las infecciones vienen de la comunidad. Y estamos viendo más frecuentemente pacientes que eran previamente sanos y que vienen a consultar con infecciones graves. El Staphylococcus aureus es una bacteria que sabemos que es un coco gram positivo, se presenta como racimos frecuentemente, coagulasa positivo, catalasa positivo y hacen parte de la flora normal de los humanos. Es una estructura compleja, tiene muchas partes en esa estructura que son importantes en su virulencia y que vamos a hablar brevemente de cada una y luego su potencial efecto patogénico. Estas son los principales factores de virulencia del Staphylococcus aureus. Vemos que son algunas estructurales, algunas son enzimáticas y otras son de toxinas. Todas estas son muy importantes en la patogénesis de la infección y vamos a ver algunas en detalle, pero miren que el Staphylococcus aureus ha desarrollado factores muy importantes de virulencia que lo protegen ante las defensas del huésped y por eso es una bacteria muy inteligente que logra evadir la respuesta inmune del hospedero. La cápsula inhibe la fagocitosis y dentro de la cápsula el componente principal es la proteína A que inhibe la fagocitosis. Hay otros componentes importantes que son las toxinas extracelulares y de estas las que están resaltadas en rojo son unas de las más importantes que son las hemolicinas que causan lisis de los eritrocitos y las leucocidinas que causan infecciones en piel, que vamos a ver que son infecciones graves muchas veces. Las enzimas también son componentes estructurales muy importantes del Staphylococcus aureus y las coagulasas producen las trombosis y coagulación que se ven en los casos graves de esta infección y también hay factores aglutinantes que también son importantes como causa de trombosis. Las toxinas epidermolíticas también son importantes como exfoliatinas, estas se ven en el síndrome de piel escaldada y en Estafilococo impétigo ampolloso. En esta causa separación de las células de la epidermis, pero no causa pues muerte celular directa. La toxina del síndrome del shock tóxico, que es también muy conocida, la de TSST1, se asocia con un cuadro muy específico del Staphylococcus aureus que vamos a ver ahorita más adelante, que causa hipotensión, fiebre, compromiso multisistémico. Inicialmente se describió como asociado al uso de tampones, pero ya se sabe que también puede ocurrir en otros focos de infección locales, a veces infecciones solamente de piel y tejidos blandos, y ahí surge la infección y la liberación de las toxinas que causa este síndrome de shock tóxico. Las enterotoxinas también son muy importantes en el Staphylococcus aureus, puede producir más de 20 enterotoxinas y el cuadro… Con este se señala. Perdón, con este céntrico. Es que lo cogimos al revés. muy bien. Con el céntrico y con las otras se adelanta, con este se adelanta. Listo, entonces las enterotoxinas son más de 20 enterotoxinas que produce el Staphylococcus aureus, principalmente de la A o B. Las enterotoxinas A se asocia al síndrome de choque tóxico y las B también se han descrito como causa de neumonías. Pero el cuadro característico de la intoxicación alimentaria es un paciente con vómito, diarrea, en algunos casos un paciente con hipotensión, ya un cuadro de choque en sí. La PBL, que es la leucocidina Pantone Valentine, también se ha descrito y es muy importante en la patogénesis del Staphylococcus aureus. Es menos del 5% de las cepas, pero es una leucocidina muy potente que se ha visto que es citotóxica para los monocitos, macrófagos y polimorfos, libera los mediadores de la inflamación y se encuentra tanto en los Staphylococcus aureus sensibles como en los resistentes. Más en los resistentes, pero se encuentra en ambos.
Y lo importante de esta leucocidina es que se asocia con neumonías necrosantes, necrosis de la piel y fascitis. Entonces es muy importante en la patogénesis del estafilo. Sabemos que el estafilo tiene distribución universal, se localiza en la piel y mucosas de los humanos sanos. Entonces somos portadores, en una gran proporción de la población normal sana es portadora, hasta 30% en la nariz, 5 a 30% en las manos. Y hay unos pacientes que son portadores crónicos, hasta 20%. Entonces, estos son importantes como transmisores del estafilococo al resto de la comunidad. El estafilococo se puede ver en el ambiente, pero es más importante la transmisión persona a persona. Entonces, tenemos brotes asociados al cuidado de la salud y brotes adquiridos en la comunidad. Hay unos factores de riesgo muy importantes dentro de los cuidados de la salud que vamos a ver ahorita más adelante y en la comunidad. Entonces, solamente ser portador en las mucosas o en la piel es un factor muy importante que podemos tener como transmisor de la infección al resto de la comunidad. En los asociados al cuidado de la salud, entonces tenemos uso de catéteres, dispositivos, hemodiálisis, hospitalizaciones prolongadas, todos esos son factores de riesgo. Y en la comunidad son pacientes generalmente sanos, pero que han tenido posiblemente contacto con personas colonizadas dentro de su ambiente o que tienen otros factores importantes como el hacinamiento, el uso de drogas intravenosas o inmunodeficiencias. Factores de riesgo entonces importantes en niños, la pérdida de la continuidad de la piel, esto ocurre en recién nacidos pretérminos, en pacientes con heridas, cualquier problema de la piel es un factor de riesgo, pacientes con eczemas, quemaduras o catéteres intravenosos, los desnutridos que tenemos frecuentemente en nuestras consultas, pacientes que han recibido esteroides, pacientes con enfermedades crónicas, como enfermedades renales crónicas, si han recibido antibióticos previamente, si tienen infecciones del tracto respiratorio superior, que esto es muy frecuente en los niños que vienen con infecciones por influenza y después les da una neumonía por Staphylococcus aureus. Si tienen inmunodeficiencias primarias también es un factor de riesgo, o VIH. Los mecanismos de resistencia brevemente, entonces se sabe que el estafilo rápidamente, después del uso de la penicilina, se desarrolló resistencia a la penicilina y en el 1940 se describe el primer uso de penicilina y rápidamente se producen las resistencias del estafilo. El estafilo es una bacteria muy inteligente que sabe cómo evadir los antibióticos. Entonces produce beta-lactamasas y luego la PBP2, que es la responsable de la resistencia en el MRSA. Entonces, penicilinasas se produjeron inicialmente, las beta-lactamasas, esto produjo resistencia a las penicilinas. Rápidamente, después de que se inició el uso de penicilinas, ya no servían en muchos casos, y luego entonces aparece el MRSA por la producción del gen MECA que codifica para las PBP2 y que esto le confiere resistencia a los beta-lactámicos. Y posteriormente vemos la aparición de resistencia a vancomicina por mecanismos que no están completamente dilucidados, pero se han descrito casos de resistencia intermedia y casos de resistencia completa a la vancomicina. Estos no son muy frecuentes, pero sí se han descrito en el mundo. Hasta donde yo sé, en Colombia no hay aún confirmados, pero tenemos que estar pendientes de que va a haber posiblemente resistencia a la vancomicina también. En el 61 se detecta el estafilo resistente a la meticilina por primera vez, se reporta en Estados Unidos, luego en los 80s epidemia por MRSA adquirido en la comunidad y en el 2005 muchas muertes por enfermedades invasoras por el Staphylococcus aureus resistente. Hay dos tipos de Staphylococcus aureus resistente, el asociado al hospitalario y en la comunidad. Y hay unas características que los diferencian, aunque hay cada vez una línea más tenue para diferenciarlos a los dos, vemos que hay unas características importantes entre ellos. Entonces, las hospitalarias generalmente son resistentes a múltiples antibióticos, las de la comunidad por lo generalmente son resistentes solamente a la oxacilina. Contienen MEC 1, 2 y 3 las hospitalarias, el 4 y 5 las de la comunidad.
Estas tienen una gran cantidad de toxinas. Estas son la PBL que veíamos, es la que produce necrosis, neumonía necrosante y fascitis. Y otras diferencias importantes, pero en esta de la comunidad, son las USA 300 y 400. Entonces, hay unas diferencias que se han descrito, pero cada vez esta diferencia se ve más, una diferencia más tenue. Las bacteriemias e infecciones asociadas al Staphylococcus aureus, entonces vemos que son adquiridas de la comunidad, donde el paciente era un paciente previamente sano, que no tenía ningún factor de riesgo de los que hablábamos ahorita, pero que viene con un foco de infección, generalmente en la piel. Y las asociadas al cuidado de la salud, entonces puede ser inicio en el hospital, el paciente está hospitalizado o que viene de la comunidad y se debe diagnosticar en el momento de la admisión al hospital o antes del cuarto día. Estas son una de las datos epidemiológicos que tenemos aquí disponibles. Ustedes saben que el grupo Germen es un grupo muy importante que examina las resistencias en nuestro medio y esto está disponible en internet para que todos lo consultemos. Y estos son los datos que tenemos en cuanto al Staphylococcus aureus, cómo estamos en la sensibilidad en nuestras UCIs y no UCIs. Entonces, eso es importante para saber cómo vamos a manejar los pacientes cuando nos enfrentemos a ellos. Entonces, en UCIs tenemos más o menos una resistencia a oxacilina para el 2016 de un 78% y clindamicina 93%. Entonces, todavía estamos más o menos bien en cuanto a resistencia a oxacilina y clindamicina sigue siendo una buena opción. En cuanto a pacientes de servicios no UCIs, es muy parecido, oxacilina 73%, clindamicina 91%, y en las ambulatorias 80% oxacilina y clindamicina 89%. Esto es importante estarlo revisando para saber cómo vamos a tratar nuestros pacientes. La patogénesis entonces del Staphylococcus aureus, para resumir, entonces múltiples cepas, hay cepas que son localizadoras, otras que producen las toxinas que hablamos ahorita, y estas localizadoras entonces pueden producir bacteremias, infección focal que se devuelve bacteremia y que se complica, y luego una infección diseminada que vamos a ver ahorita, o permanece como una infección focal. Y las productoras de toxinas, que son también tres importantes, las del shock tóxico, intoxicación alimentaria y las del piel escaldada. Entonces, ¿cómo vamos a ver las manifestaciones clínicas del estafilo? Que son muy variadas. El Staphylococcus aureus prácticamente afecta a cualquier órgano del cuerpo y cualquier infección está descrita, pero hay unos que son más importantes. Entonces, piel y tejidos blandos son las que más frecuentemente vamos a ver en consulta y en urgencias, y hay una gama muy amplia de estas infecciones, desde el linfético ampolloso a la foliculitis, forúnculos o carbúnculos. Puede producir también hidradenitis, más que todo en adultos, el ectima, los abscesos que los vemos con frecuencia, la celulitis, que también es muy importante. Recuerden que la celulitis en el Staphylococcus aureus es una celulitis que es purulenta, generalmente es fluctuante, a diferencia del estreptococcus del grupo A, y la fascitis también es muy importante. La adenitis bacteriana también es frecuente, siempre hacer la diferenciación con otros patógenos como el estrepto del grupo A. Vamos a ver un paciente con fiebre, calor, rubor y dolor locales y a veces fluctuación. Tracto respiratorio superior, estas no son tan frecuentes, son más frecuentes en pacientes con fibrosis quística o alteraciones de la inmunidad. Este puede ser el único foco del síndrome de choque tóxico. Y las más frecuentes son la parotiditis supurativa o la traqueitis en pacientes que están intubados, que están en las unidades de cuidados intensivos. Las de tracto respiratorio inferior, estas sí son más frecuentes, las vemos en los pacientes hospitalizados con alguna frecuencia, son aproximadamente 1% de las NAC hospitalizadas, más o menos hasta el 30% de las neumonías necrosantes, y de las causas de empiema pueden ser primarias o secundarias a infecciones virales. Entonces, si un paciente que ha tenido un cuadro catarral, un cuadro viral, generalmente por una influenza o cualquiera de los otros virus respiratorios superiores, puede venir después con una neumonía como una sobreinfección bacteriana, y esta es una causa muy frecuente de consulta.
También puede ser diseminación hematógena, un paciente que viene con una estafilococcemia o con un cuadro que tiene una infección por estafilo y causa émbolos sépticos, una endocarditis o que tiene un dispositivo que está causando la infección. O por inhalación, cuando hay problemas de aclaramiento mucociliar o inmunodeficiencias primarias. Las osteoarticulares también son muy frecuentes, las vemos como artritis séptica, osteomielitis agudas o crónicas. Las agudas son generalmente hematógenas o las crónicas que vemos como causa de traumas, accidentes de tránsito que vienen con complicaciones. La isquitis también no es muy frecuente, pero se ve ocasionalmente, y la piomiositis. Esas son todas infecciones importantes que hay que detectarlas adecuadamente y hacer el diagnóstico adecuado para poder hacer un manejo oportuno. La gran mayoría de estas son por diseminación hematógena de otro foco. Y los factores de riesgo también que son muy importantes, aparte de los accidentes de tránsito que vemos muchas veces con fracturas abiertas, contaminadas e infectadas, el material de osteosíntesis en pacientes también es un factor de riesgo muy importante. El síndrome de choque tóxico, que hay que saber reconocerlo, es una enfermedad mediada por enterotoxinas, la TST1 que hablábamos ahorita, que causa un cuadro muy característico de fuga capilar, hipotensión y falla multiorgánica. Inicialmente fueron todos reportados en mujeres que estaban menstruando con tampones, pero después se vio que eran infecciones secundarias a otros focos, como lesiones cutáneas o procedimientos quirúrgicos previos. Recordar entonces los criterios clínicos para el choque tóxico, que es muy importante porque hay que reconocerlo rápidamente para poder hacer un manejo adecuado. Entonces, un caso confirmado es el que cumple estas 5 criterios iniciales: un paciente con fiebre, que tiene una erupción macular, que tiene descamación posterior, que está hipotenso y que tiene una disfunción orgánica múltiple y que tiene 3 o más de estos compromisos. Entonces, un paciente que viene con diarrea, que puede tener vómito, que tiene mialgias severas, que puede tener compromiso de mucosas, compromiso renal. Entonces es muy importante siempre tener esto en mente porque si se nos pasa, el paciente progresa y puede fallecer. Y los criterios del laboratorio, que son muy importantes, en estos casos pueden tener hemocultivos positivos para Staphylococcus aureus, pero no siempre está positivo. Lo importante es que cumpla los criterios anteriores. El caso probable es el que cumple estos criterios, pero son 4, y siempre tener en cuenta que 3 o más de los otros criterios. El de piel escaldada es un paciente, generalmente un paciente lactante menor o neonato, que tiene el síndrome de Ritter o piel escaldada, que es una exfoliación generalizada en los neonatos, una erupción escalactiniforme dolorosa, impético ampolloso localizado con descamación en cara o cuello. Recuerden que es un brote doloroso, no deja cicatriz y tiene signo de Nikolsky positivo. Eso siempre es importante de tratar de buscarlo en el paciente. Es una enfermedad mediada por enterotoxinas A y B. La sepsis también es muy importante. Este es un cuadro que es muy frecuente en los pacientes con Staphylococcus aureus. Pueden ser primarias o secundarias y frecuentemente se asocian a otros focos a distancia. Pueden tener focos en pulmón, en válvulas cardíacas, huesos, articulaciones, músculos. 25% de estos pacientes no tienen un foco claro de la infección, pero se presenta como una estafilococcemia. Y la endocarditis se ve frecuentemente asociada hasta un 25 a 30%. Alta mortalidad por complicaciones, pueden tener falla cardíaca, pueden tener embolización, abscesos intracardíacos y fallecen. El sistema nervioso central no es tan frecuente, la meningitis es rara, pero se ha descrito 5 a 6% y casi todas más bien asociadas a derivaciones ventriculoperitoneales. Los abscesos cerebrales también se ven con frecuencia, espinales también. Generalmente se asocian a traumas penetrantes o procesos de neurocirugía. Puede haber también diseminación hematógena de otro foco a distancia, por ejemplo, un foco neumónico o una endocarditis que produce una complicación. Y el líquido celular-raquídeo en estos casos de abscesos cerebrales es sugestivo de una infección bacteriana, pero no se aísla el estafilo. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico de estos pacientes? Vamos a hacer los reactantes de fase aguda que le hacemos a todos los pacientes, el hemograma completo, la PCR, la sedimentación. Estos son generalmente para ayudarnos a guiar y monitorear el tratamiento. Y ya nos concentramos en obtener las muestras para hacer un gramicultivo lo antes posible, ojalá antes del inicio del tratamiento.
Pero si le han iniciado el tratamiento y el paciente va a cirugía después, porque a veces pasa que el ortopedia, por ejemplo, los lleva a cirugía después del inicio del tratamiento, de todas maneras tomen las muestras porque es importante y a veces se logra aislar el estafilo, así el paciente haya iniciado antibióticos. Entonces siempre tomar gramicultivo de todas las secreciones que tengamos disponibles, material purulento, drenajes, tejidos, líquidos estériles y también siempre tomar hemocultivos porque aunque no son siempre positivos, nos ayuda a hacer el diagnóstico y varía según el tipo de infección entre 40 a 80%. El diagnóstico para diagnosticar Staphylococcus aureus resistente, que es muchas veces un reto para el clínico, se toma a veces hasta días para el diagnóstico. Cuando tenemos equipo como el VITEC, nos da el diagnóstico rápidamente, pero cuando no, nos toca esperar a que el laboratorio nos notifique. Han desarrollado pruebas moleculares y cultivos en agar que dan unos resultados más rápido, pero no siempre están disponibles, pero son pruebas muy útiles en el caso de la identificación en Staphylococcus aureus resistente, que a veces es difícil de confirmar. Entonces, en el laboratorio generalmente tenemos equipos que nos hacen la identificación completa, pero cuando no, entonces en otras partes del mundo tenemos la disponibilidad de estas pruebas moleculares. El tratamiento, entonces es muy importante hacer un tratamiento dirigido y iniciarlo lo antes posible. Entonces siempre buscar el foco de la infección, tenemos que ver si es un foco pulmonar, si es un foco en la sanguíneo, una sepsis, si es un foco en piel o si es un foco más profundo como una fascitis o piomiositis. Entonces es muy importante tratar de determinar a dónde está el foco. Retirar los catéteres o dispositivos que tenga el paciente, siempre que sea posible. Entonces si el paciente tiene un catéter central que está infectado o cualquier otro dispositivo que esté infectado, lo ideal es retirarlo. Drenaje, drenaje, drenaje es lo más importante del manejo de estos pacientes. Hay que buscar el foco donde está el absceso, la colección, y si el paciente sigue con fiebre, entonces hay que buscar activamente a dónde está ese foco que no hemos drenado, porque si no el paciente no se va a mejorar y le podemos estar dando los antibióticos más modernos y más efectivos, pero no, si el paciente no se drena, el paciente no se va a mejorar. Entonces siempre drenaje y desbridamiento de estos focos. Siempre hay que estar en comunicación con ortopedia, con cirugía, con neurocirugía, para que logremos el manejo de estos pacientes, porque a veces no es fácil y el problema es que cuando tienen estafilococcemias o infecciones complicadas, aparecen nuevos focos durante el tratamiento. Eso ocurre con frecuencia. Entonces siempre estar pendientes de este punto de drenaje y desbridamiento. Es un paciente que tiene alto riesgo de trombosis y hay complicaciones de embolismos, sobre todo los que tienen PBL. Entonces siempre estar pendientes de este punto porque puede ser un foco de complicación más adelante. Inicio oportuno de terapia empírica, que vamos a ver ahorita cuál es la ideal, y luego, según las pruebas de sensibilidad, ajustar el tratamiento. Entonces siempre estar pendientes de que salga el antibiograma para poder ajustar el tratamiento. Entonces los medicamentos que tenemos para estafilococo sensible son varios. Dentro de los betalactámicos tenemos cefalosporinas, que ustedes saben que las de primera generación son muy efectivas para Staphylococcus aureus. Y después de la primera generación, la segunda también es muy efectiva, la cuarta y la quinta, la tercera más o menos, pero la primera es muy efectiva, como la cefazolina y cefalexina vía oral. Están las penicilinas antiestafilocóxicas. En nuestro medio tenemos disponible la oxacilina. La ampicilina sulbactam es otra opción. El trimethoprim también es una opción para Staphylococcus aureus sensible, sobre todo para el manejo del paciente ambulatorio. La clindamicina es otra opción. Y la rifampicina la dejamos siempre como alternativa, pero siempre en uso combinado y cuando tiene el paciente material de osteosíntesis. Los medicamentos para estafilo resistente, entonces aquí les traje como una lista con un pequeño resumen para que veamos las opciones que tenemos en nuestro medio. Entonces la clindamicina, recuerden que es un bacteriostático, entonces no es ideal para paciente que está séptico, que está con una bacteriemia, porque no es bactericida, penetran limitadamente al sistema nervioso central. Entonces es útil, por ejemplo, en pacientes que tengan piel y tejidos blandos o neumonías, o el paciente que tenía un cuadro de sepsis, pero ya tiene una sepsis controlada, ya tiene depuración de cultivos. La vancomicina es el antibiótico que hemos utilizado siempre para estafilos
inhibe la síntesis de pared celular. El problema es que, aunque es bactericida, no es el ideal para Staphylo aureus sensible. Entonces, cuando tenemos un aureus sensible, nos vamos mejor por los betalactámicos porque actúan mejor que la vancomicina. Es bactericida, pero tiene poca actividad bactericida, sobre todo para el Staphylo aureus sensible. El Linezolid es otro antibiótico muy importante en el estafilo, es bacteriostático como la clindamicina, entonces no es ideal para las infecciones en pacientes graves, pero está aprobado por la FDA para infecciones en piel y neumonías. La rifampicina también es otro antibiótico importante, pero queremos siempre, a pesar de que es un antibiótico muy efectivo, es bactericida y penetra en los biofilms, no lo debemos utilizar de primera línea. Primero, porque causa resistencia, se produce resistencia rápidamente, y segundo, porque tenemos alta prevalencia de tuberculosis en nuestro medio y lo queremos reservar para esos casos de tuberculosis. Entonces, la rifampicina en estos casos de Staphylococcus aureus lo vamos a utilizar, pero con cuidado. Tetraciclinas o oxiciclina en pacientes en pediatría hay que usarlo con precaución porque sabemos que tiene efectos adversos serios, pero está aprobado para la utilización en pacientes mayores de 8 años, sobre todo en pacientes que han fallado otros esquemas y que vamos a utilizar como vía oral como alternativa. No lo vamos a usar de primera línea. El trimetoprim no está aprobado por la FDA para el tratamiento de estafilo, pero es muy sensible. Todos los estafilos, tanto los sensibles como los resistentes, son sensibles al trimetoprim. Entonces, es una buena opción para el manejo ambulatorio de estos pacientes con infecciones complicadas. La daptomicina es otro antibiótico relativamente más nuevo, que es bactericida. Este antibiótico es muy útil para las infecciones vasculares, las endovasculares, las sepsis, las endocarditis, las de piel y tejidos blandos. No se debe utilizar en la neumonía porque sabemos que es inhibido por el surfactante. La FDA no lo aprueba para menores de 1 año por los riesgos que tiene desde el punto de vista muscular y neuromuscular, y tiene toxicidad neurológica. La tigeciclina es otro antibiótico que hay como alternativa, no lo utilizamos mucho en pediatría, pero sí está aprobado por la FDA para mayores de 18 años para infecciones intraabdominales complicadas, para neumonía activa en la comunidad, para infecciones de piel y tejidos blandos. Es otra opción, pero no la usamos mucho en niños porque no está aprobada. Entonces, ¿qué hacemos con un paciente que nos llega con infección grave, que estamos sospechando un estafilo, pero no sabemos si es un estafilo sensible o resistente? Estas son las recomendaciones del manejo empírico para un paciente que sospechamos estafilo y que queremos cubrir ambas posibilidades. Entonces, es un paciente que viene críticamente enfermo, que viene a la unidad de cuidados intensivos o que tiene una estafilococcemia, una infección muy grave, le vamos a iniciar vancomicina y oxacilina en nuestro medio hasta que sepamos el aislamiento. Puede ser vancomicina oxacilina o vancomicina cefazolina. Alternativamente, entonces, linezolid. Para el paciente que tiene una infección por estafilo, en que sospechamos estafilo, pero que no está gravemente enfermo y no está chocado, entonces podemos empezarle oxacilina de acuerdo a qué porcentaje de resistencia tenemos en nuestro medio de MRSA, o si es un paciente que estamos sospechando que es infección de piel o tejidos blandos o neumonía, le podemos iniciar clindamicina o vancomicina. Entonces, ahí es como al juicio de cada persona y sabiendo cuál es el porcentaje de resistencia local. Ya si tenemos identificado que es un paciente que ya tiene un estafilococo resistente, entonces estas son las recomendaciones de la ITSA para el manejo de las diferentes infecciones. Y les puse aquí abajito si es un estafilo sensible o resistente. Entonces, es una infección menor, que es una piel y tejidos blandos, pero es una infección menor. Generalmente solamente el antibiótico tópico es suficiente. Si tiene un absceso, el drenaje del absceso muchas veces es suficiente, sobre todo en los adultos. En los pacientes pediátricos muchas veces les iniciamos el antibiótico oral concomitante porque son pacientes pequeños, lactantes menores que tienen riesgo de diseminación o porque tienen múltiples sitios de infección, porque está progresando rápidamente, porque se ven un poquito más enfermos de simplemente la infección local. Entonces, a esos pacientes se les puede dar un antibiótico oral adicional. Si sospechamos que es un estafilo aureus sensible, entonces puede ser cefalexina. Si es un resistente, clindamicina, trimetoprim o tetraciclinas en los niños mayorcitos. Si es una infección de piel y tejidos blandos, pero que está más grave, que lo vamos a hospitalizar o que está complicado y es un estafilo resistente, entonces lo ideal es iniciarle vancomicina.
Si es el críticamente enfermo que veíamos ahorita, entonces le dejamos banco cefazolina mientras tenemos el antibiograma. Si resulta que es estafilo resistente, entonces le dejamos vancomicina o linezolid en caso de que tengan compromiso renal. El niño hospitalizado sin bacteremia o infección intravascular, entonces se le puede dejar clindamicina, linezolid, y si es un estafilo sensible, cefazolina u oxacilina. La duración de estas infecciones generalmente con 5 a 7 días es suficiente. En bacteremia y endocarditis por estafilo resistente, vancomicina es la primera elección. Tenemos como alternativa la daptomicina. Si es una endocarditis de válvula nativa, no es necesario combinar antibióticos. Si es una válvula protésica, sí se recomienda utilizar vancomicina, más rifampicina o gentamicina y reemplazo valvular. Siempre realizar ecocardio si el paciente lleva bacteriémico más de 2 días. Esto es en el caso de que hagamos hemocultivos diarios. Si no, pues cuando el paciente tenga el hemocultivo de control y sigue positivo, entonces está indicada hacer el ecocardio. O si es un paciente con enfermedad cardíaca congénita también, para descartar endocarditis. Si es un estafilo sensible, entonces sería cefazolina o oxacilina, y la duración en bacteriemia, una bacteriemia por estafilo debe recibir antibióticos venosos 14 días a partir de hemocultivos negativos, y en endocarditis 2 a 8 semanas dependiendo de la evolución. En neumonías, son neumonías generalmente complicadas, agudas, que tienen múltiples complicaciones como neumatoceles, empiemas, colecciones. Primero que todo, pues hay que hacerle drenaje, y la primera elección para el estafilo resistente es vancomicina. Si es un paciente que está estable y no bacterémico, entonces clindamicina, linezolid. Si es un estafilo sensible, cefazolina u oxacilina son los de elección, y la duración depende del tipo de neumonía. Si es una neumonía necrosante, que son frecuentes con Staphylococcus aureus, o una empiema, entonces debe ser 21 a 28 días. En infecciones óseas o articulares, que son frecuentes, si es un estafilo resistente, vancomicina es la primera elección. Si es un paciente estable, como veíamos ahorita, sin bacteremia, sin sepsis, clindamicina es una buena opción. Alternativa, linezolid o daptomicina. Rifampicina solamente si hay material de osteosíntesis. Si es un estafilo sensible, cefazolina u oxacilina. Y la duración debe ser artritis séptica más o menos 2 a 3 semanas, osteomielitis aguda 3 a 4 semanas, según la evolución del paciente. Sistema nervioso central, veíamos que es poco frecuente como causa de meningitis. Si es una meningitis por estafilo sensible, oxacilina es la droga de elección. Recuerden que la cefazolina no penetra bien, entonces no es buena opción en estos pacientes. Si es un estafilo resistente, la vancomicina. Duración, por lo menos 2 semanas de acuerdo a la evolución del paciente. Si tiene un absceso cerebral, entonces requiere drenaje. Son frecuentes las complicaciones como abscesos, empiemas subdurales, pueden haber trombosis también de senos venosos, entonces hay que hacerle drenaje de acuerdo al manejo de neurocirugía, y la duración debe ser 4 a 8 semanas. ¿A quién le debemos pedir los niveles de vancomicina? Que estos ya los tenemos más disponibles en nuestro medio. Entonces, muy importante. El paciente que tengamos que tiene infección grave, que está críticamente enfermo, que tiene función renal fluctuante, al que le vamos a hacer tratamiento prolongado, que tiene enfermedad de base, que aumenta el riesgo, por ejemplo, una enfermedad renal, una insuficiencia renal que se ve frecuentemente en nuestros pacientes que están tan graves, pueden tener falla renal, los que tienen función renal fluctuante, los que reciben otros medicamentos nefrotóxicos, sobre todo si están recibiendo más de 3, y que tienen fluctuaciones en los volúmenes de distribución, como los quemados o pacientes en intensivos y pacientes obesos. Entonces, muy importante tener eso en cuenta para saber a quién le voy a pedir los niveles de vancomicina. Y las dosis de vancomicina, entonces se ha visto que de acuerdo a la edad del paciente se debe ajustar la dosis de vancomicina, de acuerdo a su edad se debe ajustar 70, 60 o 60, y de acuerdo a la edad, cada 6 horas o cada 8 horas. Esto es muy importante para hacer un tratamiento efectivo. Esto se ha visto que es más importante porque si no hay fallas terapéuticas y morbimortalidad en estos pacientes. La dosis máxima diaria de 4 gramos al día. Lo ideal es tener metas de nivel de vancomicina de 15. Entonces, si vamos a pedir el nivel de vancomicina, tratar de tener una meta de 15, que es lo ideal. Si nos vamos muy por encima de 15, tenemos el riesgo de toxicidad, que puede ser nefro u ototoxicidad. Entonces, ¿cómo vamos a prevenir para finalizar estas infecciones, que es lo más importante posiblemente en el manejo de nuestros pacientes y que nos debemos concentrar para tratar de prevenir estas infecciones tan graves? Primero,
enseñarles una adecuada higiene de manos, porque de aquí parten muchas de las infecciones de estos pacientes. Manejo adecuado de los catéteres que les ponemos a muchos pacientes con enfermedades crónicas. Tenemos muchos pacientes con oncológicos, trasplantados, con intestino corto, que requieren catéteres para su nutrición y que esos catéteres son una fuente de infección. Entonces tienen que aprender al manejo adecuado de estos y hay que enseñarle a la familia cómo manejarlos y cómo mantenerlos bien. Realizar un aislamiento de contacto en los pacientes con estafilo resistente cuando están hospitalizados. Es muy importante hacer un aislamiento de contacto. Hacer una adecuada limpieza de equipos hospitalarios y en comunidad cuando hay un paciente que tiene estafilo resistente. Esto es muy importante. Y otra posibilidad de descolonización del paciente que sabemos que está colonizado. Entonces hay unas terapias y unos esquemas de descolonización que se pueden realizar y practicar en estos pacientes para evitar que el paciente transmita el estafilo a la comunidad. Muchas gracias.